El agua es su sangre de la tierra, y sin su sangre, la tierra no tendría vida. Ya no podría vivir ningún viviente sobre la tierra. Y yo me pregunto y digo, cuando destruyan las lagunas, ¿a dónde irán a vivir los dueños de las lagunas? No la gente, sino la duenda, el duende, porque ellos están allí cuidándote, madre agua, mamayaco. Y no piden nada, no nos piden nada, no nos dicen, oye, yo quiero que me cuides. Simplemente ellos están allí. Y si las destruyen, ¿a dónde irán a vivir ellos? No sé. Sí, compañera, sí hay truchas, hay patos, hay quiulinas. ¿Cuál es el quilín? La quiulina es una avisita, ¿Quiulina? quiulina es una avisita blanca que cuando siente que el agua menora sale gritando, vuela por el aire. ¿La quilina? Sí, y cuando está la laguna normal llena, sí, no sale de la laguna, permanece día y noche en las lagunas. Sí. También los patos, cuando no hay agua, también salen a buscar, vuelan por el aire. Se van buscando por donde hay agua. Y ¿Pato lo agarran aquí? sí, eso sí, se agarra, se mata con jeve. ¿Se come también? Ajá, se come, sí se come. Allá no vemos, un poco no vemos fiestas. Sí, Sembramos la marilis y esta la aceituna. la aceituna. Acá todavía da esto la papa como. ¿Tienes celular? Sí. Mira. Qué rico, señora Máxima.
Ay, Dios mío. Viene. Señora Máxima, ¿y puede contarme un poco del problema que está pasando aquí? La minera no me deja vivir en paz. Dicen que acá en mi terreno hay oro. No, Acá están todos sus documentos. eso está ahí todo, pues, sino que no le digo, no sé por qué es lo que no quieren hacer justicia a las autoridades a vista de estos documentos. Esta es una copia de su Sí, certificado, una copia pero de está legalizado. Certificado de posición Comunidad Indígenas de Sorochuco. El señor Jaime Chaupe Lozano y Maximina Acuña Atalaya, inscrito en el Padrón General de la Comunidad bajo el número 143-171, tiene en posesión la parcela de terreno comunal nombrada Tragadero Grande. Tragadero Grande se llama este Tragadero lugar. Grande, las pasadas. Y que está ubicada en el sector denominado Zona de Chuburumayo. Ajá. O ellos aprovechan porque realmente yo no conozco una letra, no sé leer. Ay, señora Máxima, no le pueden quitar fácilmente porque acá le están haciendo un daño a usted quitándole el terreno. Si usted no ha vendido, es propietaria. Esa ambición del oro es lo que me quieren quitar a la mala, mi terreno a la fuerza. Guárdenlo sus documentos, las originales sobre todo, porque Yanacocha no le puede quitar para ese proyecto Conga. Usted es la dueña del terreno. Ha sido un ingenio aquí, se procesaba mineral. Lo han dejado todos los desperdicios hacia el aire libre. Toda la tierra lo que se vuelca y eso trae el viento aquí, todo nos contamina la tierra. Lo único que nos queda es lugares que no hay, donde no hay estaño, es lugarcitos hechos de espetar. Antes cosechábamos la papa de este tamaño, sabíamos sacar. Es lo que hemos hecho ayer, eso también así sabía producir. Ahora ya no, pues, ya no produce igual, ya todos chiquititos. Totoral era el rey del estaño. Aquí abajo crecía totoras grandes, grandes totoras. De eso es donde sé que se ha quedado con nombre de totoral.
¿Quién iba a pensar que nos iban a dejar así como están ahorita? Un desastre en estos terrenos. Ari, pero mejor si no, pero nada. Comer pampa, Kaita psuncha. Ano ka ya. Es la única fuente que tenemos que nos abastece a todos. Entonces llevamos para tomar, para cocinar, para eso, para el consumo diario nomás. Cuando era chiquita, me asomé a un pozo. Tomé un poquito de su agua y después me puse muy enferma. Llamaron a la señora curandera y cuando llegó la señora dijo: «Está con susto. ¿En dónde se ha asomado? Su ánimo seguro lo ha cogido el pozo». Madre agua, siempre hay que llevarte una fruta, una chancona o un poquito de azúcar, porque eso te gusta, mamayaco. Porque si no después coges nuestro ánimo hasta pagarte.
no me acostumbro. Los carros, la bulla. Es duro estar aquí. Mamá Yaku, ¿por qué hay tanta injusticia contra ti? ¿Acaso no entienden que tú eres un ser viviente? Cuando me dijeron que me iban a apoyar, dudé. Me costó decidirme. Ahora ya llevo 5 años estudiando Derecho. No ha sido fácil. Pero así un día vamos a hacer justicia. Con la luz está caimando tapicia. Sí, sí, sí. Luz prender. Va a tener cuidado, cuidado que se caiga. Los hombres no dejaban entrar a la mina. Las mujeres han tenido que entrar a la fuerza. Les decía que no puede entrar una mujer, que el mineral se desaparece. Pero yo no veo que ha desaparecido el mineral. Hay algunas señalizaciones también. Refugio. Estamos hablando de... Es un refugio. Necesito nos. Aquí la compañera está subiendo para un ratito avisarle a su hijo que se va a tardar un rato. Ella trabaja ahí arriba trabaja, la compañera. A la compañera. Pero ahorita le están avisando un ratito nomás que se va a tardar un rato por la... Va a bajar, va a venir. Va a volver. Ya. Ahí está el tío. Ahí es, Este es el el tío. tío. Aquí lo primero que hacemos es pedirle más que todo al tío para que primero que nos cuide de los accidentes. Lo que más pedimos también es mineral, ¿no? Que haga aparecer la beta y para que nosotros podamos recoger y ganarnos un poco, ¿no? Y entonces lo primero es eso y después le damos su ofrenda, una ofrenda al tío. Sacrificamos a nuestros hijos, a nuestra familia, dejándolos solos. ¿Por qué? Porque necesitamos, porque ninguna de las compañeras aquí estamos porque nos gusta estar aquí,
sino es por la necesidad de que cada una de ellas y de nosotros tenemos, más que todo por un bienestar y una vida más o menos modesta para darles a nuestros hijos. Sí, yo siempre les he dicho a mis hijos, yo quiero que estudien, no estén así como yo, rasgando la tierra adentro. Les he metido a veces a ellos y sí se han dado cuenta de que es difícil el trabajo aquí adentro. Yo trabajo aquí por la familia, ¿no? Como quien dice, soy padre y madre en mi hogar. Mi esposo está delicado hace 10 años atrás. Mi esposo ha sido ex trabajador de aquí de la empresa minera San José. Y yo tengo los mismos propósitos de que mis hijos salgan adelante. Realmente aquí adentro es sacrificado. Pese a eso nosotros nos hemos ido acostumbrando. Aquí en la cooperativa, el que trabaja gana, el que trabaja come. Es así el sistema. Si es mineral puro, pesa mucho. Doña Antonia. Precies. Het is inderdaad heel erg met Summer Night's Dream droomachtig, vind ik. Ja, toch? Ja, heel erg. Kijk, deze heeft een klein nestje met eitjes van Is die parels. mooi met die... Prachtig met die morgenite. En dan een klein vogeltje daar. Ja, En dan trek je hem hier open. zo open. Wauw, Dan heb je... dat vrouwtje wat die steen vasthoudt. Wat mooi. En dan hier heb je een klein eekhoorntje. Kijken. Je moet het niet even van de... Oh, wat is dat mooi zeg. Vrouw die ring vasthoudt, die steen. Prachtig. Ja, en dit is Heel dan... mooi. Deze is te gek, hè? Echt helemaal te gek. Ja, ja, deze. En dan hier heb je een klein slakje die een soort spoor achterlaat van de diamantjes. For me, a jewel is something which has to be precious, because that is what a jewel is, that's the definition of a jewel. But also because it's something which should be able to survive time. It is something which is very much connected to ceremony. When you get married, when people have a baby, when something special happens, gold is a direct way to symbolize that. It has something magical. I think it also has, it's something like a promise also.
promises something which has to do with beautiful moments. I try to canalize that into creating something, so I think that's a certain way of maybe transporting your energy and the ideas that I have into something physical, and that's something that you want to share with people. I like to use a lot of unconventional materials straight from nature. So I've done shows in which I've used lots of feathers, taxidermed birds, shells, stones, even the pins of a porcupine. So nature is something which is always a very inspirational thing. ¿Qué tal la fiesta, pues? ¿Cómo está? ¿Ya nos vimos aquí? Sí, ¿quién dice? En el ejército, en el servicio ya. Ah. ¿Cómo estás? Bien, usted. ¿Qué tal la fiesta? ¿Empezó, diga? Ya está, lo hicimos. Sí, pues, tío. No lo ha traído seguro. No lo ha traído seguro. Por favor, ya. Sí, sí. Buenas. No hay harto, sí. No, pues que ahí no me tienes que ver salve. ¿Cómo se sale? ¿Y qué lagunas son esas? El paseo. El azul. Estamos en comunicación con la señora Máxima Acuña de Chaupe, ya que al parecer han sufrido una agresión allá por parte de Dino, eso seguridad de la minera nos va a contar, señora Máxima. Buenas tardes nuevamente, la escuchamos. A las 10:30 de la mañana me llaman a mi celular que me salga del terreno y que si no me matan. Y cuando ya han estado rodeando los matones de la minera que han enviado, gracias antes que estaba acá mi yerno, estaba acá mi hija. Y si no, que iba a hacer yo sola, pues.
¿Cómo ha sido esta situación que los ha puesto en una situación O sea, han difícil? ingresado en el terreno con sus metralletas bien armadas acá, ¿no? Después que me llaman, después que me han llamado, que me van a matar nuevamente ahorita, sí, eso denunciamos que al pedir garantías, que sobre este caso que no nos dejan tranquilo acá a nosotros. Bien, gracias señora Máxima. Esperemos realmente que la situación ya de una vez por todas llegue a la calma y no vuelvan realmente a cometer este tipo de abusos y agresiones en su contra. Padre Marco, hasta unos días tenía miedo cuando subimos a Conga, apareció la policía y en mi imaginación vuelta, no, o sea, ¿qué va a pasar conmigo, con mi familia? Ahora mira, el éxito del miedo es que te golpeen en tu lado más débil. O sea, y el lado más débil no eres tú. El lado más débil son las personas que más quieres. El miedo es algo que nos da una dimensión de fragilidad, de advertencia, ¿no? Como igual, por ejemplo, el río, si lo ves muy cargado, te da un poco miedo, ¿verdad? Te puede llevar, ¿no? Y entonces una clave que hay que tener para vencer el miedo es no pensar solamente en lo que te ocurre en ese momento, sino pensar qué hubiera pasado si tú dejaras de hacer lo justo, si tú dejaras de defender la vida, el agua. ¿No sería peor? Claro. Sí, pues tienes razón, padre. Cuando estaba en Conga, las lagunas, que pedía ahí me ayudaran, no sé, de algún que termine la carrera y que de repente más adelante sea una abogada defendiendo a ellos, ¿no? Es lo que yo ahora pido y digo, ¿no? Mamayaco, ¿sabes? Hay tanta gente como hormigas aquí en la ciudad de Lima. Tantas casas, tantos carros. Me asusta. ¿De dónde se alimentan? Aquí solo hay cemento. Estamos con Juan, con Martín, con Shanto y con el padre Marco. Hoy marchamos más de 1000 kilómetros encima de esta tierra, desde las lagunas de Conga hasta aquí. Iremos todos juntos caminando por tu defensa.
dónde es tanta cerveza, señor? Para tomar. Para que trabaje. Cerveza no hace eso nada. After endless forests and rivers, we arrived here in this kind of self-made shanty town, Delta Uno. It's like the Wild West. It's filled with brothels, discotheques. I don't know. I think the only thing that they do is mine, have sex and drink. Till a few years ago, I didn't really know exactly. Of course, I knew how gold was mined, but I didn't know in what kind of circumstances. So this is the result of 24 hours of work, 15 grams, 5-6 people working non-stop. So big. I've never seen an exploitation of this size before. Kilometers and kilometers of destruction. It's just so much land. I mean, it's like small countries that are being chopped down. Let's go. You can walk through here or not? Jewelry has such an emotional value. Giving something for marriage or for birth, which is like a lifelong bond, is symbol for life. In a certain way, we all have blood hanging on our fingers and wrists and necks. Cuatro hoyos como estos hay en cada construcción, más o menos. No. Allá vamos. Mira, mami, ¿sabes, mami, cuando estoy en la ciudad que extraño? Extraño a la tierra, extraño a los cantos de los pájaros, extraño mis animales. En la ciudad no es vivir bonito. Salimos a la calle, solo hay carros, solamente vemos cementos. Acá están los árboles, la chacra, ustedes, la familia.
Allá la gente es muy desabrida, no sabe valorar a uno del campo a veces. A veces me siento triste cuando estoy allá. Como quisiera regresar. Espero terminar mi carrera y venir. Porque que extraño mi chacra, cavar mis papas, sembrar mis animales. Shirley, no cojas, no lo muevas, ¿eh? Papi, ¿qué pasó en la mina? No, pues que estuve trabajando y me llamaron de la oficina de Cajamarca. Ya. Y me dijeron que no hay chavo para mí, pues terminé el contrato. Tú estás en los paros, yo también, que no hay chamba para mí, que no debo hacer esas cosas. Además a ti te he hecho estudiar. ¿Cuál era? No era la verdad. ¿Usted le ha creído que es por mi culpa ya? ¿O que era por otra cosa? No por tu culpa se me dijeron esas cosas. Tú paras ayudando a los paros, te has ido hasta Lima. ¿Usted le ha creído? Yo sí. No va a haber agua mañana, tenemos que aprovechar el agua. De los puntitos. Esa agua, dale. Esa agua más con esa agua. ¿Está frío el agua o calientito? Y cuando nos dan agua en la pila, aprovechamos el agua. Y tenemos que hacernos alcanzar la semana, ¿no? Hasta que chosee otra vez. No hay agua en ninguna parte, en los pozos no tenemos siempre agua, no hay en la pileta de adorno nomás. De este año hubiéramos tenido chuño, pero ya no producen nuestras papas como antes. Este chuño lo que estamos comiendo ya está guardado, ya tiene 5 años ya, ¿no? Estamos acabando ya lo que tenemos guardado. Venga pues, Andrea. La Carola y la Oxal. Suben en realidad 3 movilidades, pero ahora fui 2 nomás porque no había familia con el estaño que proporcionan.
Toda la gente aquí vamos a ir desapareciendo. Imagínense, con semejantes bombas, con la nueva tecnología que nosotros no podemos entenderlo, están botando esa agua, ¿no? Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer de nuestras tierras? Nos están matando de hambre, tanto también de agua. Mamayacu, en tus entrañas guardas oro. ¿Sabes para qué sacan tu oro? Para guardarlo otra vez en los bancos. El oro no se bebe, el oro no se come. Por el oro se derrama sangre. Si de tanta utilidad les hace el oro a los grandes y a los poderosos, mándales a sacar de las reservas de sus bancos y que lo vuelvan a utilizar. Pero a ti, que te dejen en paz. Cuidándote bien, podrías alimentarnos para siempre. Ya, quítate. Ya está. Una jalada. Tapa. Bien. Sí, llévale pues. Manifestaciones en Cajamarca. Se espera un mensaje a la nación del presidente Ollanta Humala. Señora Máxima, viniendo a visitarle. Ay, qué bien, gracias. El otro día hemos ido con la compañera Lourdes, hemos cogido 14 truchas. ¿Y qué color su carne? ¿Naranjado o blanquito? No, blanquitos, como rayadito negrito. Sí. Sí, así es. ¿Y acá también hay trucha? Sí, pues en la Laguna Grande hay, pero ahí es difícil, no se puede coger, ahí tiene que ser con anzuelo o tarraya. Sí, no se coge, no. ¿Y eso estará bien hondo, diga? Está profundo, pues. ¿Y si lo desembocan? Si lo desembocan, lo sacan la madre que produce el agua y se seca. Sí, es lo que hace la minera. Ahí sí está la camioneta bota. La misma, La otra creo es. ¿Se estarán turnando? Seguro se turnan, pues. Se turnan. Y la laguna no estará de hambre que les coman. ¿Qué será? Ya lo habrán pagado, digo. Que ya lo habrán dado, pues que le dan azúcares, que le dan. Claro, porque si no, no se deja que lo saquen fácil dinero.
Sí, la Laguna del Perol dice que lo quería tragar a una camioneta. Lo han sacado, dice, pero el chico lo reportaba, que encien que no sabe manejar. Así dice. Vamos a preparar nuestro almuerzo. Se preocupa, pues. Ya, pues cuando viene así la neblina, empieza ya a hacer la lluvia ya. El gobierno tiene la obligación de garantizar la vida y la tranquilidad de las personas, hacer que se respete el libre tránsito y que se preserve la propiedad pública y privada. Actualmente no existen las condiciones para que estas garantías sean respetadas en Cajamarca. Anuncio la declaración de estado de emergencia de la región de Cajamarca por un plazo de 60 días. Invocamos al pueblo cajamarquino a mantener la calma y les aseguramos que esta medida transitoria servirá para permitir que la tranquilidad retorne nuevamente a Cajamarca. Sí, apenas, me está agrediendo el padre Marco Arana. ¡Padre! No me pegues, cobarde. No me pegues.
Mamayacu, Madre Agua. 5 personas murieron por defenderte, por salvarte de la destrucción que quieren hacerte. Paulino Eleuterio García Rojas, Joselito Vázquez Jambo, César Medina Aguilar, Antonio Joselito Sánchez Guamán, José Faustino Silva Chávez. Quickly see this. Hello. Ja, hi. You're Dutch, I think, or not? Ja, we kunnen gewoon Nederlands praten. Poppy, sorry. When you have a child, you're very much busy with the legacy that you're leaving, the world that you create or the world that you live in. Because, yeah, this is the place that you leave them with. It's important for me that I don't want to be hypocrite, you know, in what I'm doing. I want to be very clear on how I'm working now. It's a long process also for me to have now a few collections which we only do in sustainable gold. We had to get it with 3 different traders, some from England, some from Colombia, some from Peru, so it's still really difficult to use only good gold. It's just not possible yet. Pues no me ve. Ya ves.
El problema fundamental no es no tener miedo. El miedo te humaniza. Y la verdad es que el miedo te recuerda que, en principio, que somos gente humana, débil, ¿no? Que somos criaturas, ¿no? Pero ¿cuánta gente, por ejemplo, que se ha quedado arriba en las lagunas o han querido matarla o como máximo amenazada, ¿no? Y continúa. ¿Qué pasará, padre, ahora? De nuestra parte tiene que pasar lo mejor para que no haya más injusticias y no se haga más daño. Eso tiene que pasar de nuestra parte. Lo que pase de la parte de ellos no lo sabemos muy bien, salvo que está guiado por las ganancias, ¿no? Que te dé miedo y que tú corras hacia atrás y claudiques o continúes más firme en tu lucha, eso depende de ti. Como quieres seguir avanzando, caminando, me refiero a qué mundo quieres dejar, ¿no? Mejor o peor, como decían los viejos indígenas, ¿no? El mundo no te pertenece, ¿no? Sino tú perteneces al mundo. Entonces, ¿qué quieres dejar? Una privada. ¿Qué está sucediendo allí en las lagunas de Combe en este momento? Nuevamente juntos, todos los ronderos, los guardianes del agua, hemos subido a defender nuestras lagunas. Esas han sido las palabras de un rondero que se encuentra en el lugar. Vamos a recibirlo contra el chavico. Cohetes. El agua es del pueblo y no de las mineras. El agua es del pueblo y no de las mineras. Palmas de lucha, compañeros.
Compañeros, venga, sirvan otra casa. Oiga, profesor. Sí, A ver, la fiscalía ahí, ¿qué hace? A ver. Señores, solamente un momentito le pedimos, un momentito. La doctora Sandra Bringas le va a hacer conocer lo que el abogado de Minera Yanacocha nos acaba de manifestar. Ellos dicen ser propietarios de este espacio donde ustedes ahora están cocinando, donde se están reuniendo, y lo que nos han indicado como fiscalía es que van a hacer uso de la defensa de la posesión porque este es su predio. Esta es una propiedad no de Yanacocha, es propiedad de uno de los comuneros de la zona. ¿Sí? ¿Por qué tuvo que archivar mis denuncias de mí? Lo que vino a hacer la DINOX, vino a hacer la policía, la empresa minera. Estamos acá para informarles, para que ustedes se mantengan al tanto. Ya, señores, ya vamos manteniendo el orden. Nosotros como ronderos nos caracterizamos por el orden. Escúchenos, por favor. Por favor, sí. Por parte de la Fiscalía les pedimos que, bueno, si es que aquí no hay seguridad sobre quién es propietario, se coloquen en algún lugar donde ustedes estén seguros, donde nadie pueda pedirles que los desalojen. Ustedes también, como vienen a nosotros a decirnos que dice Yanacocha que está en propiedad privada y que podría intervenir la policía, que también díganles a los de Yanacocha que saquen las tranqueras de nuestras vías públicas. No venimos como mensajeros de nadie, por favor. Que nosotros estamos cuidando nuestra agua, que ellos quieren destruirlo, que no es agua de ellos, es agua nuestra, ¿no? Creo que está claro, ¿no? Ya está claro. Sí, para finalizar, señores, nuestra labor es netamente preventiva y conciliadora. Que se entienda eso, nosotros nos mantenemos al margen de cualquier influencia que ustedes puedan pensar que tenemos de minero de la Policía Nacional. Vamos a pasar a retirarnos. Gracias por atendernos, señores. Gracias. ¿Ya? Gracias. Aunque sea una pequeñita, Gracias. Gracias, señores. Gracias. Sí, ahora no, vamos así, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Mi sangre, mi vida, todo por el agua. Los policías que están acá en Conga, si es que están cuidando a Yanacocha, deben estar sin uniforme. Ese uniforme que está ahí al frente, esas armas, es de todos los peruanos, compañeras y compañeros. Hay dos con largavistas al lado derecho de la camioneta y están mirando hacia acá. No te alejes, Nelly. Viene otro carro de la policía. Nelly, del acuerdo entre nosotros es que nos vamos a quedar, no vamos a correr. No sé, si tú quieres quedarte, te quedas. Nadie se corre, vamos a hacer un círculo alrededor de las ollas porque van a venir a tumbarnos nuestras ollas y a regar nuestra comida. Ya. Porque allá hay otro bus. Listo. Ya nos van a sacar al aire.
¿Aló? En este momento nos encontramos aquí en las lagunas de Conga, exactamente frente a la Laguna Azul, y hay un grupo de policías, un aproximado de 200. Ya están formados, están con casco, están con protección y todo listos al parecer para atacarnos y desalojarnos. Por favor, desde su medio les pedimos que lo difundan porque, o sea, están listos para atacar porque ya... Y siguen llegando más policías. Gracias. No se escucha quién me dice. Madre Agua, escucha mi ruego. Haz que la policía se vaya, que por tus ríos, que por tus vientos les llegue el entendimiento, que tus duendes les digan al oído que no queremos sangre. Gracias por escucharme. Gracias. Mamayaco, hoy se fueron, pero siempre vuelven. ¿Cómo vamos a hacer para cuidarte? Para que te dejen tranquila. Mamayaco, Madre Agua. Temo incluso por mi propia vida. Mamayaco, te pido que me des fuerza, que me des fortaleza para seguir defendiéndote.